¿Ustedes hasta dónde creen que llegue XRP en este fin del 2024 y cuál es la expectativa de que llegue al final del 2025? Yo personalmente estoy apostándole a que llegue a los $3, que rompamos los $3 de aquí a las 2 semanas o 3 semanas que hacen falta para terminar el 2024. Y el 2025 espero que tengamos una muy buena subida, pero miren todo lo que viene. Miren todo lo que se ha ido creando y todo lo que se ha ido sumando con lo que está haciendo la gente de Ripple, de XRP, y no solamente ellos, la cantidad de desarrolladores que están trabajando sobre el XRP Ledger, la cantidad de empresas que están trabajando de la mano de Ripple para que esto se vuelva una realidad. Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal donde quiero ser supremamente transparente con ustedes en todo mi pensamiento sobre XRP, sobre Ripple, sobre XRP Ledger y sobre otras altcoins. No quiero hablar solamente de XRP, ustedes saben que a mí me gusta XRP, Bitcoin y hay algunas otras que también me gustan. Hoy tuve una conversación muy interesante que los invito a que la vean nuevamente con Fran de Bolsa, y la semana pasada también tuvimos la oportunidad de hablar con Raúl Fuentes, los dos unos duros que saben muchísimo y que hay que aprovechar todo este conocimiento. Es gente que se dedica a estudiar todo este ecosistema, a analizarlo muy bien, a revisarlo, a reflexionar muy bien sobre lo que tiene que ver el crecimiento de XRP, de Ripple, de todas las otras criptomonedas, de todo el ambiente cripto y toda la geopolítica alrededor de las criptomonedas. Entonces sacamos un resumen muy rápido y sencillo de qué es lo que ha ido pasando con el mundo cripto en las últimas semanas. Vimos a Bitcoin superar los $107,000, en este momento estamos en 105,729, seguido por Ethereum, que está en 3,862, que alcanzó a romper los $4,000, y también está en el tercer lugar en ese momento. Vemos a XRP con 2,542. Seguido de él está USDT. ¿Y por qué hago mención de USDT o Tether? USDT es lo mismo que Tether, es un dólar digital, que en ese momento viene una moneda digital del equipo de Ripple, que es RLUSD. Es interesantísimo analizar ese desarrollo que han sacado hoy al mercado la gente de Ripple, que ha sido anunciado a viva voz, que vienen trabajándolo desde mayo más o menos, que vienen anunciándolo desde el Apex de Ámsterdam. Hoy nos contaba Fran de Bolsa en el video que él había oído el lanzamiento oficial en ese momento, el anuncio de que iban a trabajar sobre este nuevo producto, pero hoy ya es una realidad. ¿Y cuál es el beneficio? Hoy lo hablamos en el canal con Fran. Estuvo muy interesante todo el análisis que hicimos. Miren, lo que viene es un desarrollo donde va a haber una interacción constantemente en el on-ramp y off-ramp, subida y bajada de el mundo fiat al mundo cripto y de vuelta de cripto a fiat, donde se va a beneficiar todo el ecosistema de XRP Ledger. RLUSD arranca en XRP Ledger y en Ethereum con la posibilidad de expandirse a otras monedas, a otras cadenas, como es el caso de Cardano, de HBAR, de todas estas otras que hacen parte de esos ecosistemas interesantes. Me comprometo a traerles la información de aquí en adelante cada vez que sepamos algo nuevo. USDT en ese momento tiene un valor de mercado de $140,000 millones. Ese es el mercado que quiere coger RLUSD. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que da potencial a RLUSD? Pues les voy a decir, lo que en este momento se hace con USDT es hacer el on-ramp y off-ramp, y son pares. Ustedes con el USDT, con el Tether o con el USDC, que es el de Circle, compran en Bitcoin. Y cuando van a vender su Bitcoin, se vuelven otra vez al dólar digital. Lo que quiere Ripple es que ustedes no lo hagan, sino que lo hagan es a través de RLUSD, que el par sea RLUSD. Pero esa moneda está diseñada no para las personas de retail como ustedes o como yo, sino más hacia las empresas institucionales, hacia las finanzas del sector financiero o de los bancos. Recuerden que Tether no ha pasado por esa claridad regulatoria, no tiene una certificación en algunos lugares en Europa. Hoy en día no está permitido. Circle sí lo está, y Circle, les hago la mención, Circle está en este momento en el 8º lugar del ranking con 42 billones de dólares. Si Ripple logra igualar a Circle, es un hit, es una machera, pero
De aquí a allá hay un largo trecho, y mientras que va creciendo y van creciendo las transacciones de XRP, de RLUSD, se van quemando tokens de XRP. Hoy en día hay más de 11 millones de tokens quemados de XRP, por lo cual es interesantísimo analizar que cada vez que haya más transacciones va a haber una moneda deflacionaria que va reduciéndose la cantidad de monedas en circulación, que cuando ya se acaban todo el movimiento del escrow que hay actualmente, se terminen de utilizar las monedas. Y otra cosa muy interesante que me quedó de la charla de hoy con Fran es que menos del 2% o 1% de las monedas en circulación están en manos del retail de XRP. Eso quiero repetirlo. Menos del 2% de las monedas de XRP están en retail, el resto están en posesión de las entidades financieras alrededor del mundo. Más de 1.700 NDAs que se han firmado a la fecha de todos los bancos que han hecho algún acuerdo de desarrollo con Ripple, y eso nos genera empresa gigantesca que se está asociando con 1.700 entidades diferentes. Una de esas que quiero hacer la mención en este video, SBI. SBI tiene un acuerdo muy importante en Japón, y dicen ellos mismos, los duros de SBI Holdings, dicen que más del 80% de los bancos en Japón van a tener a Ripple y a XRP como su aliado financiero. Es importantísimo este desarrollo porque esa zona de Asia tiene a SBI, que está con sede en Japón, pero con muchas entidades en toda Singapur, en Corea, si no estoy mal, en Hong Kong, en China. Toda esa región es donde SBI se mueve y donde se hacen pagos transfronterizos con el token de XRP. ¿Qué le dijo uno de los inversionistas, que es el GAM? Le dijeron, miren, ustedes deberían hacer lo mismo que ha hecho Michael Saylor con MicroStrategy, que es generar una tesorería potente utilizando Bitcoin en su caso de MicroStrategy, en este caso que utilicen XRP como reserva de valor, de la misma manera que se está pensando hacer una reserva de valor de Bitcoin en los Estados Unidos, en México, en Brasil y en otros lugares del mundo. Están pensando y están solicitándole al equipo de SBI que utilicen a XRP como reserva de valor para la tesorería, lo cual, con más tokens guardados, con menos disponibilidad de token en el mercado, mayor será el precio. Esa noticia es muy interesante que la analicen. Me parece que es un catalizador que va a lanzar el precio de XRP más hacia arriba, igual que lo que está pasando en este momento con la evolución, con el lanzamiento de RLUSD que llevó a XRP. Ayer estábamos, creo que si no estoy mal, alrededor de, vengan y les confirmo, estábamos alrededor de $2.37, si no estoy mal. En este momento estamos en $2.53, alcanzamos a estar en $2.57 el día de hoy. Y les apuesto, el que quiera, pongan una mención en los comentarios, díganme hasta dónde creen que va a llegar XRP al final del 2024. Yo creería que podemos sobrepasar los $3, incluso llegar a los $3.84, que ha sido el high histórico de XRP. Estamos muy cerca de fin de año. Yo me voy de vacaciones unos días, espero poder hacer un par de videos en el descanso, pero si no puedo volver a estar acá, les deseo las mejores fiestas de celebración de fin de año, de Navidad, y que la pasen muy bien en familia. Muy buenas noches y nos vemos a la próxima. Chao.